Palabra del Señor. Vamos a leer en varias porciones y rogando que el Señor pueda edificarnos, pueda consolarnos, pueda corregirnos, sabiendo que el mensaje, lo que dice allí en la carta a los Corintios, que el mensaje debe ser para edificación, para exhortación y para consolación, que podamos crecer en la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, verso 17. En la carta de Santiago, capítulo 5, verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 16. Leeremos del verso 14 para entender el contexto, y dice así. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. Y quizás ustedes ya en el tercer texto que vamos a leer puedan más o menos captar la idea que quiero entregar en esta tarde. En segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Y quisiera, como he dicho, entregar un mensaje, como alguien me ha dicho, predique un mensaje potente el día de hoy, me dijo un hermano. ¿Ya? Pero creo que uno entrega lo que el Señor le ha dado y lo que uno también ha vivido respecto del Señor. Y aquí tenemos por lo menos tres ejemplos de personas, de hombres de Dios. Encontramos a Elías, encontramos a Tomás y también a David. ¿Y quién no quisiera ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién no quisiera ser como Elías, llamado también el profeta de fuego? ¿Quién no quisiera ser como Tomás? Tal vez Tomás tiene una fama un poco así liviana desde el punto de vista nuestro, porque él era un hombre que quería siempre ver las cosas, quisiera tal vez era un poco escéptico,
pero eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Nos dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vamos a partir con la primera lectura que hicimos. Ahora, cuando la Escritura nos muestra este espejo que es la palabra del Señor y nos hace mirarnos allí, nos hace mirarnos en Elías, que usted y yo nos miremos en Elías. Ahora, si pudiéramos pensar cuáles eran las pasiones de Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son las mías? Nosotros podríamos dar la respuesta en lo secreto, pero el que conoce los secretos de nuestros corazones, Él nos va a hablar a nuestras conciencias, a nuestras mentes, a nuestros corazones en esta tarde. Hombres comunes y corrientes. Allí a los discípulos en el libro de los Hechos les llama hombres del vulgo, hombres del común de las personas, hombres comunes, hombres ordinarios, por decirlo así. Pero el Señor llama a hombres ordinarios, a hombres del vulgo, para ser hombres extraordinarios y para formar de estos hombres un linaje, para formar una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros podemos mirarnos en Elías, podemos mirarnos en Elías. Y Elías cuando se esconde, nos dice la Escritura. Vamos a leer allí en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer un poco acerca de este personaje de la Escritura, de este profeta. Primera de Reyes, capítulo 17. Y está allí proclamando un juicio de parte del Señor. Cuando los hombres de Dios hablaron siendo inspirados, así lo dice en el Nuevo Testamento. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Pero aquí Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Tremendo. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero vivía en la presencia del Señor. ¿Quién puede ocultarse de la presencia de Dios? Cuando el Señor conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestro acostarnos, nuestro levantarnos. Si subiéramos a los cielos, allí está, dice el Salmo 139. ¿Cómo podríamos escondernos delante de Él? Y Elías lo dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vivir en la presencia del Señor. Así vive un hombre de Dios, a pesar de las circunstancias. Y como oraba nuestro hermano, podemos haber tenido luchas el día de hoy, podemos haber tenido derrotas, victorias, cosas que vencimos, cosas que nos vencieron, pero estamos en la presencia del Señor. Vivimos en Cristo, así nos dice la Escritura. Y Él está proclamando un juicio de parte del Señor. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sentirse usado por Dios a pesar de. Porque el Nuevo Testamento, allí en la carta de Santiago, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
No habrá lluvia sino solo por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Es más, quisiera también mencionar que este hombre de Dios que vivía en la presencia del Señor es también dirigido por el Señor y es guardado por él y es sostenido por él. Y vamos viendo más adelante que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Nada absolutamente le faltó. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y luego viene la palabra de Jehová y le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sostenido por Dios. No es la viuda la que lo sustenta, es el Señor el que da la orden. Es el Señor el soberano. Es aquel en el cual estamos en su presencia a pesar de nuestras pasiones. A pesar de nuestras pasiones. Vivimos en la presencia del Señor. A pesar de nuestros errores, la Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Vamos a ver el ejemplo de otro hombre. El ejemplo de otro hombre. Juan, capítulo 11, verso 16. Leíamos acerca de Tomás. Tomás. Y algunos han hecho un poco de humor con la vida de Tomás. Pusieron a una óptica el nombre de Tomás. Ver para creer. Y yo me reía cuando lo supe y lo vi. Pero vemos que era un hombre común. Era un hombre común. Un hombre que era más bien escéptico, como mencionaba al principio. Y cuando el Señor les dice a los discípulos, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ahora, cuando sucede esto, por cierto que sería una lección para los discípulos, para cada uno de ellos. Cuando le están diciendo los discípulos, Rabí, ahora procuraba a los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y el Señor le dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y el que era la luz del mundo los lleva para darles la lección de sus vidas. Era una tremenda, tremenda lección que el Señor les enseñaría. Lázaro ha muerto. Pero aquel que era el camino, aquel que era la verdad y aquel que era la vida, va hacia donde está Lázaro. Pero Tomás dice, vamos. Y aquí hay algo que debe valorarse también en Tomás. Vamos para que muramos con él. Estaba dispuesto a morir con el Señor. Dispuesto a la muerte. Dispuesto a entregar su vida con el Señor. A pesar de su escepticismo. Y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios.
y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aquí vemos ejemplos de fe. Cada personaje que aparece en la Escritura, mencionados, tanto Tomás como los discípulos, como Marta, como María, como todos los testigos que van a estar frente a la tumba, cuando el Señor ora en voz alta, recibirían la lección de sus vidas, el que es la resurrección y la vida. Y el Señor le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque tú quieras morir, Tomás, pero si crees en mí vas a vivir. Es la lección que le está dando el Señor a Tomás. Y vemos a Tomás más adelante, y Tomás, aquí en el capítulo 20, verso 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así era Tomás, como usted y yo. Muchas veces nos cuesta creer y muchas veces tenemos que decirle: Señor, aumentanos la fe. Hombres llenos de pasiones, así como Elías, hombres con una falta de fe tremenda, pero el Señor va a tener su trato con Tomás, va a tener su trato con él. Y en un breve tiempo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, Tomás. Y a mí me llama la atención que la Escritura no deja en el aire la actitud de Tomás, sino que más bien nos muestra la conclusión de la historia. ¿Cómo concluye este episodio en la vida de Tomás? Así también, los episodios de nuestra vida, de nuestra falta de fe, van a tener una conclusión. El Señor se va a manifestar en cada situación y nos va a llevar a victoria, nos va a sacar de triunfo en triunfo, como nos dice la Escritura. Así vamos los creyentes. Y cuando el Señor aparece, puesto en medio de todos ellos, les dice: paz a vosotros. Pero hay alguien con quien debe tratar, es con Tomás. Y le dice el Señor: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. Y eso el Señor nos lo dice a nosotros también en esta tarde. Aquí vemos a hombres comunes, a hombres que tienen falencias, que titubean, que se deprimen, como Elías, luego que le vemos escondido en una cueva. Cuando allí envía el Señor para que le sustente. Le dice: come, bebe, porque largo camino te resta. Ahora, el Señor le dice aquí a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Y si tal vez ha flaqueado nuestra fe, hay un himno, y me estaba acordando, dice: aunque fálteme la fe, Cristo me tendrá. Aunque el diablo búsqueme, Cristo me tendrá. El Señor nos tendrá. A pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, el Señor nos tendrá. La exclamación de Tomás es una exclamación que sale de lo más profundo del corazón. Cuando Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero el Señor le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y allí está usted y yo.
bienaventurados, porque no hemos visto al Señor frente a frente, pero hemos creído en Él. Hemos sido sustentados también, así como fue sustentado Elías allí en el arroyo de Querit, como fue sustentado Elías por la viuda, y así también Tomás, sustentado espiritualmente por el Señor, aquí en esta porción. Hombres sujetos a pasiones como las nuestras, en la falta de fe. Circunstancias difíciles, y no es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Absolutamente nadie. Y estoy seguro de que todos los que están en esta plataforma virtual, todos los que estamos el día de hoy, hemos flaqueado en nuestra fe, hemos tal vez fallado delante del Señor. Como mencionaba nuestro hermano, tal vez han habido pecados que nos han hecho vacilar y nos han hecho flaquear, y hemos cedido tal vez a tentaciones, pero el Señor es nuestro ayudador. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora encontramos a otro hombre en 2 de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, el capítulo 11, verso 1. Donde dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y yo me hice la pregunta, ¿en qué tiempo salían los reyes a la guerra? No se salía a la guerra en tiempo de invierno, por la adversidad del clima, porque era algo que iba en contra de los ejércitos. Los hombres podían morir de frío, o podían tal vez morir de hambre por la falta de alimentos. En el tiempo que salían los reyes a la guerra era en tiempo de verano, en un clima estival, en un clima bueno, donde podrían caminar, donde podrían acampar en algún lugar con la tropa. Pero dice la Escritura que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, porque los reyes salían a combatir, salían a pelear. Y nos dice que David envió a Joab, a su general, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Los peros en la Biblia son importantes, pero David se quedó en Jerusalén, cuando debía estar con sus tropas combatiendo. Quizás en lo que le llamamos coloquialmente aquí nosotros un bajón, él dice: no, salgan ustedes, yo me quedo en casa. Pero sucedió, dice la Escritura, sucedió. Esto no es una historia para una película, es una verdad, algo que sucedió en la vida de David. Es un lunar, es un episodio, un mal episodio que no debe vivir ningún hombre de Dios. Pero nos dice que sucedió al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David debía estar ocupado quizás en la oración, debía estar ocupado de sus ejércitos, debía estar ocupado dando órdenes a sus generales, debía estar consultando al sacerdote para lo que debía de hacer en la guerra.
pero sus ojos se desvían. Sus ojos se desvían. Descuida sus deberes. Descuida sus deberes. Y aquí vemos 3 ejemplos. Hay muchos más. Por supuesto que hay muchos más. Y en cierta ocasión escuché un mensaje que decía que mal de muchos, como decimos aquí en Chile, consuelo de tontos. Podríamos decir, bueno, si lo hizo David, lo hizo Tomás, lo hizo Elías, lo hizo Pedro, negando al Señor, lo hizo Judas, vendiendo al Señor, ¿qué más queda para mí? Pero el Señor nos dice la Escritura que estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. David podía haberla observado y nada más, pero nos dice la Escritura, nos relata la historia. Ahora, lo más sorprendente, que el Señor no oculta absolutamente nada de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pues cuando Samuel va a la casa de Isaí, el Señor le dice, he hallado un varón conforme a mi corazón. He hallado. Lo había hallado y ese hombre era David. Pero David envía a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y la Escritura nos dice que la mujer concibió y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. ¿Qué es lo que quería David? David quería ocultar su pecado, ocultar lo que había hecho, haciendo venir a Urías para que durmiera con su mujer. Y así quedaba oculto. Pero el Señor no lo permitió. Más aún, como Urías no quiso descender a su hogar, David lo envía con una carta en su propia mano para ser entregada a Joab y para que fuera puesto donde arreciara la batalla. Y David mató a Urías con la espada de los filisteos. Y aquí vemos un caso extremo, vemos un caso terrible, un caso terrible. Ahora, hombres sujetos a pasiones como las nuestras. Hombres que tal vez nosotros diríamos, si estuviera en el lugar de David, yo no haría eso. Tal vez sí. Si yo estuviera en el lugar de Elías, no lo haría. Yo creo que sí, lo haríamos. Si estuviéramos en el lugar de Tomás, no lo haría. Si estuviera en el lugar de Pedro, no negaría al Señor. Pero nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza es así. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para poder apercibirnos de estas situaciones? En la carta a los Hebreos, queridos hermanos, queridos amigos que nos visitan de diferentes lugares, en la carta a los Hebreos nos expone que allí en el capítulo 12, verso 1, que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Estamos sujetos a pasiones, como Elías. Podemos ser incrédulos como Tomás, o podemos descuidarnos como David. Claro que podemos. Claro que podemos. Somos potencialmente adúlteros, potencialmente fornicarios, potencialmente mentirosos, potencialmente homicidas. Somos potencialmente así. ¿Qué hacer entonces? Ahora, la Escritura nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El asedio era cuando una ciudad era sitiada y se le quitaban los suministros y quedaba la ciudad a merced del hambre, a merced de la miseria, y debían rendirse. Esto hace el pecado. El pecado nos asedia. Despojémonos de todo peso. ¿Qué cosas nos pesan para servir al Señor? Quizás hay pecados que son favoritos. Quizás hay una agenda secreta y debemos despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestra carrera aún no ha terminado. Podemos ver que Elías, allí en el arroyo, Elías, donde la viuda de Sarepta, su carrera no había terminado. Pasa momentos difíciles. Había estado en la cueva, escondido, pero el Señor le dice: largo camino te resta. Hay un camino que recorrer. Hay una carrera que terminar. Queridos jóvenes, yo les insto a lo que nos dice la Escritura aquí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que pongamos los ojos en Él. Hay un himno que cantamos que dice: oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando la Escritura nos dice que el Señor Jesús es autor, debemos reconocer que Él es el autor de nuestra salvación, que es Dios mismo, y consumador como hombre, como aquel que muere en la cruz del Calvario como hombre, que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, autor y consumador de nuestra fe. Y todo el capítulo 11, va a concluir con estas palabras. Va a concluir con estas palabras. Es el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que esperamos. El cielo que el Señor nos tiene prometido. Porque Él ganó la victoria. Él venció en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestro rescate. Hombres sujetos a pasiones. Hombres incrédulos. Hombres que descuidan su deber. De hecho, Pedro que se involucra allí con la turba y está calentándose entre ellos. Pero el Señor trata con Pedro y le restaura. Y el Señor trata con Tomás. Y el Señor trata con David. Y el Señor trató con Elías. Y el Señor trata contigo y trata conmigo cada día. Pero el Señor nos dará las fuerzas para vencer. Nos ha dado las armas, nos ha dado la oración, nos ha dado la palabra. Y nos ha dado también el congregarnos, el juntarnos para hablar, para proclamar
el Evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cada vez que hace unos días tenía una conversación con alguien y me decía, ¿usted no tiene miedo de morir? ¿Cómo voy a tener miedo a morir? No tengo miedo a morir. Porque si tuviera miedo a morir, entonces todo lo que he predicado ha sido en vano. Deseo encontrarme con mi Salvador. Deseo verle cara a cara. Deseo encontrarme con mis hermanos que han partido adelante, que ya están en los brazos del Señor. Están descansando de sus obras. Están descansando en los brazos del Señor. ¿Cómo va a temer? Y yo animo a los hermanos, animo a los amigos a confiar en este Dios eterno que envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Aquel varón de dolores, experimentado en quebranto, que vino desde el cielo, pagó lo que yo tenía que haber pagado, lo que usted tenía que haber pagado. El justo murió por nosotros los injustos. Dice la Escritura, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y quisiera en esta tarde que pudiéramos ser edificados con esta palabra, ser consolados, ser exhortados. Si hay alguien que se ha desviado del camino, pueda volverse al Señor. El Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Quizás estamos pasando momentos difíciles. La verdad que esta situación, esta pandemia, nos ha tenido un poco contrariados. Ha sido difícil porque todo el mundo anda como con los ánimos atravesados, pero el Señor está a nuestro lado y nos dará fuerzas para salir adelante. Esto un día terminará, esto un día concluirá. Tal vez, si el Señor decide llevarnos así, amén, pero si salimos de esto, bien, vamos a poder decir, el Señor estuvo a nuestro lado dándonos fuerzas, así como ha escrito nuestro hermano Sergio Galvez. Él está pasando un momento difícil también. Cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus batallas. Que el Señor nos ayude, pero para poder vencer, la Escritura nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en nuestro corazón. Le vamos a pedir a Felipe Leighton que nos dirija en oración para concluir. Muchas gracias por la atención dispensada. Muy bien, oremos. Dios nuestro Padre, en esta hora te damos las gracias por estos momentos que hemos podido compartir tu palabra, Padre, que hemos podido oír este mensaje. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia se extiende más allá de nuestros defectos, porque a pesar de ver casos tan parecidos a cómo somos nosotros en la Escritura, tú de igual manera, Padre, nos has guardado, nos has provisto de todo lo necesario. Padre, en esta hora te queremos pedir por los hermanos que están sufriendo, por aquellos que están aquejados de salud. Te pedimos de manera especial por el hermano Galvez, por la cirugía que se aproxima, Padre, por todo lo que eso conlleva, por las preocupaciones de la familia, Padre, las expectativas también depositadas allí.
Padre, te queremos encomendar esa situación en particular para que seas tú obrando y sosteniendo también el ánimo de cada uno de ellos. Te pedimos por la situación también del hermano Arévalos, Padre. Te rogamos por su condición, también por el hermano Martín y así también por otros hermanos que puedan estar sufriendo en silencio. Padre, tú conoces cada corazón, cada realidad. Te encomendamos estos momentos tan complejos para que nuestra fe pueda estar cimentada en tu palabra, Padre, en tus promesas. Queremos, Padre, encomendar ahora el término de este día, el descanso lo queremos dejar en tus manos, Padre. Lo hacemos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga y pueden abrir